Ayer, por ejemplo, Ayer, por ejemplo, hablábamos muy juiciosamente del concepto de inteligencia emocional, qué es inteligencia emocional, pero hoy, digamos, también quiero introducir un poco el tema a que podamos comprender qué no es inteligencia emocional, que ese también es importante porque como son dos términos que se han venido utilizando bastante, que la gente los menciona mucho, entonces cuando nosotros decimos la inteligencia emocional no significa ser amable. ¿Listo? Entonces, es que es muy amable, es inteligente emocionalmente. No necesariamente una persona que tiene una inteligencia emocional está todo el tiempo vinculado con la amabilidad. ¿Listo? La amabilidad es una habilidad dentro de los procesos de socialización del ser humano, pero no significa que esté ligado al concepto de inteligencia emocional o que tú cuando hables de inteligencia emocional estés hablando exclusivamente de ser amable o que tú identifiques una persona inteligente emocionalmente porque es amable. ¿Listo? Entonces, esos son como estas especies de mitos que habla uno sobre ciertos temas. Listo. Oh, bienvenida. Listo. Inteligencia emocional no significa dar rienda suelta a nuestros sentimientos, expresar todo lo que uno siente. No, hay que saberlo expresar. Eso también es una consigna importante porque dentro de una de las competencias de inteligencia emocional hablamos de la asertividad. Entonces, es muy diferente cuando yo empiezo a decir una cantidad de información a cuando yo verdaderamente termino siendo una persona inteligente emocionalmente. Entonces, como lo dice ahí, la inteligencia emocional no significa dar rienda suelta a nuestros sentimientos. El género no determina la inteligencia emocional. Entonces, miren que a veces, y eso también es importante clarificarlo, a veces hay personas que dicen, ay, no, las mujeres son menos inteligentes emocionalmente que los hombres son más inteligentes a nivel emocional. Las mujeres son más inteligentes, los hombres son menos inteligentes. Eso suele pasar, pero no necesariamente es una realidad. ¿Listo? Entonces, la inteligencia emocional no depende del género, para ser más claros. ¿Listo? El grado de inteligencia emocional no viene totalmente determinado por los genes, porque acuérdense que nosotros venimos con una estructura genética, algo que heredamos de nuestros padres, ¿listo? Pero también vivimos experiencias que nos permiten a nosotros desarrollar competencias de inteligencia emocional o, por el contrario, inhibir competencias de inteligencia emocional. ¿Listo? Entonces, estos términos, estos mitos, quería aclarárselos un poquito, porque me parece pertinente que uno a veces confunde, ¿sí? O sea, que yo no sea la persona más sociable del mundo, que no sea la que esté todo el tiempo mirando qué necesita el otro y demás, significa que yo sea inteligente emocionalmente. ¿Listo? Significa que no sea inteligente emocionalmente, perdón. Bueno, entonces, como el video que veíamos antier de Goleman, esa capacidad nuevamente para recordarles en concepto, reconocer nuestros propios sentimientos y las de los demás. Entonces, miren que cuando uno habla de inteligencia emocional también a veces tiene ese preconcepto de, pues que tú puedas ser amable con otras personas, que tú puedas reconocer sentimientos de otras personas. Bueno, pero ¿qué pasa cuando no reconoce los tuyos? ¿Listo? Porque el primer paso para ser inteligente emocionalmente siempre será poder reconocer tus sentimientos. ¿Listo? También a nuestra capacidad para motivarnos, mantener adecuadas relaciones interpersonales. Entonces, desde ahí hablamos que la inteligencia emocional no es innata y todos tenemos el potencial de mejorar nuestra inteligencia emocional a lo largo de la vida. Entonces, decir que la inteligencia emocional netamente es un tema genético, pues no, porque perfectamente lo desarrollamos en los diferentes ambientes. Entonces, por eso, digamos, ustedes no sé, toman diplomados de inteligencia emocional, toman cursos de inteligencia emocional. ¿Cómo todo eso favorece juiciosamente desarrollar competencias de inteligencia emocional? ¿Listo? No que porque nuestros padres de pronto no nos heredaron algunos elementos de inteligencia emocional, no lo voy a hacer. No, lo puedes hacer, obviamente si te entrenas. ¿Listo? Entonces, siempre es importante, ahorita resalto el tema de lo intrapersonal y lo interpersonal. Intrapersonal conmigo mismo y lo interpersonal en la relación con otros. De eso intrapersonal se desprenden una cantidad de competencias, lo mismo de lo interpersonal, se desprenden diferentes competencias. Entonces, esas competencias a nivel personal son entendidas como esa conciencia que tiene uno mismo y la capacidad de uno de tener autogestión. Yo como me autogestiono. ¿Listo? La competencia social, también entendida como conciencia de lo social,
como gestión de las relaciones como tal. ¿Listo? Entonces, conciencia es muy diferente cuando yo hablo de habilidades sociales a competencia social. ¿Listo? Hay que diferenciarlo porque a veces tendemos a confundirlos. La competencia social se corresponde a estos dos elementos: ser consciente socialmente, trabajar, entender que dentro de un contexto de relación yo hago parte de un contexto y qué rol cumplo dentro de ese contexto. ¿Listo? No sé, en las grandes ciudades cuando uno utiliza el transporte público. ¿Qué tan consciente eres, por ejemplo, que debes brindar la silla a una persona con dificultad de movilidad? Eso es conciencia social. ¿Listo? Y gestionar las relaciones es esa habilidad que yo puedo tener para cuando tengo algún conflicto, alguna situación en particular con alguna persona, pueda gestionarme emocionalmente, gestionar la relación para no terminar en la disputa, en el desacuerdo, en lo complejo de. ¿Listo? No sé si hasta aquí vamos, creo que vamos ahí juiciosos. ¿Listo? Entonces, esa competencia personal, entendida como esa actitud para poder identificar las emociones y los sentimientos propios. Y dentro de eso se habla del autoconocimiento, la autoestima, la autoconfianza. ¿Listo? Miren lo bonito que puede ser, ¿no? A nivel personal. Y era lo que yo les decía un poco ayer. Miren que no solamente nosotros hablamos de, oiga, con el otro, no, conmigo mismo. Entonces, antes de hablar de una relación con otros, de unas funciones con otros, de una cantidad de cosas con otros, hablo de mí mismo, hablo de, oiga, yo cómo me gestiono, yo me conozco, yo me doy un valor, yo considero que soy bueno para tal cosa. ¿Listo? Esos elementos son supremamente vitales dentro de lo que nosotros hablamos de la competencia personal como un elemento básico de lo que significa la inteligencia emocional. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son un montón de términos que igual a veces tendemos a confundir. ¿Listo? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, se menciona una cosa que me parece muy interesante, como la inteligencia emocional es la base de las habilidades sociales. Entonces, claro, porque yo, si tengo inteligencia emocional, muy probablemente puedo tener habilidades para la cooperación, la empatía, el liderazgo, la comunicación emocional, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos. Como todo eso en conjunto me favorece significativamente para lo que denominamos habilidades sociales. Entonces, una persona que tiene habilidades sociales es una persona que muy probablemente es asertiva, una persona que es empática, una persona que lidera, ¿sí? Que resuelve conflictos, que trabaja en equipo, ¿sí? O sea, cómo todas esas habilidades pueden llevarme a decir, oiga, yo a nivel social tengo unas competencias interesantes. En términos de habilidades sociales, tengo unas muy buenas competencias. ¿Listo? Entonces, también ir mirando esa partecita y cómo de cierta forma todos esos elementos me permiten a mí reconocer que tengo que trabajar en ellos o que por el contrario tengo que también seguir fortaleciendo otros. Entonces yo me he dado cuenta que de pronto tengo unas competencias de liderazgo interesantes, pero digamos que como que a veces digo, ay, qué pereza o tengo las ideas, pero me da pereza, me da mamera. Ah, ok, perfecto, listo, pero mira que si lo has identificado u otras personas lo han identificado, qué bonito sería poder trabajar en ello, si eso también te hace sentir bien, ¿listo? Entonces, esa inteligencia emocional, pues básicamente se dice, eso es conocer las propias emociones, guiar las emociones, manejar sentimientos para que sean adecuados, adaptativos socialmente hablando. Sí, que la alegría, que la expresión de mi alegría sea adaptativa, que la expresión de mi tristeza también sea adaptativa. Bueno, controlar la propia motivación, reconocer emociones de los demás y manejar las relaciones. Miren cómo de cierta forma tenemos unos elementos puntuales entendido en la inteligencia emocional: conocer las propias emociones, guiar las emociones, manejar sentimientos para que sean adecuados, controlar la propia motivación, reconocer emociones de los demás, manejar las relaciones con otros. ¿Listo? Ahí desprendemos elementos, bueno, dentro de esos vienen otros elementos específicos de inteligencia emocional, pero hasta aquí creo que vamos entendiendo, oigan, la inteligencia emocional me permite a mí conocer mis propias emociones, guiar las emociones para manejar sentimientos, que los sentimientos sean adecuados, controlar mi motivación, reconocer esas emociones de los demás y manejar las relaciones. ¿Listo? Qué bonito es poder llegar a trabajar en todo esto y sentirme bien y sentir que estoy desarrollando y fortaleciendo mis competencias emocionales. ¿Listo?
Miren que aquí les puse esta imagencita que me parece linda en términos de la expresión de las emociones, ¿no? Ahí creo que logra uno visualizar algunas, como el miedo, como la tristeza, como cierto de rabia de pronto, ¿sí? Cómo la expresamos. Entonces decimos una cosa, todas las emociones son en esencia impulsos que nos llevan a actuar, programas de reacción automática con las que nos ha dotado de la evolución. Entonces, si yo hablo de inteligencia emocional, tengo que hablar de emociones. ¿Listo? Entonces, ¿cómo las emociones me favorecen adaptarme socialmente? ¿Cómo las emociones me desfavorecen adaptarme socialmente? Se dice que cada emoción nos predispone de un modo diferente a la acción. La sociedad se ha visto obligada a imponer normas externas destinadas a contener lo desbordante marea de los excesos emocionales que brotan del interior del individuo. Entonces, cómo, digamos, los diferentes contextos a veces en una inadecuada gestión emocional también nos permite o nos indica o nos ayuda un poquito para que, oiga, miremos qué está pasando con la gestión de mis emociones. ¿Me cuesta gestionarlo? ¿No lo hago de la mejor forma? Entonces, también los contextos, las culturas nos facilitan o, por el contrario, nos inhiben la gestión emocional. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá, compañeritos? Callados, muy callados. Si alguno gusta hablar, ahora alza la manito y con todo el gusto del micrófono. Vamos bien, difícil, fácil, entendemos, recordamos de pronto los que ayer quizás estarían de pronto ocupaditos y no logramos entender ciertos conceptos, vamos nuevamente retomando, están muy calladitos, pero bueno, esperemos a ver que ahorita nuevamente se activen hablando. Listo. Por acá Ahí alguien de... está casi, casi dice que todo bien, intentando no perderme con los términos. Camila Tobar, que súper. Ana Vindas, vamos bien. Roxana, que también vamos bien. Ah, bueno, no se me han dormido, no me asusto. Listo. Cassidy, no se te olvide, si no entiendes algún término, de una, escribes, no entiendo esto y con eso nos devolvemos y explicamos. Entonces, mira que les venía diciendo, cuando no entendemos, por ejemplo, ciertos conceptos relacionados con la inteligencia emocional, pues uno de base, ayer hablábamos de competencias generales de inteligencia, hoy quiero desglosar juiciosamente el tema de las emociones puntualmente. Entonces uno dice, bueno, hay emociones que nos cuesta gestionar un poquito más que otras. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el enojo? La gente lo conoce también como la rabia, la ira, la frustración, conocen con otros nombres. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está enojado? Se dice que aumenta el flujo sanguíneo en las manos, haciendo más fácil empuñar un arma, golpear a un enemigo. También aumenta el ritmo cardíaco y la tasa de hormonas que como la adrenalina generan la cantidad de energía necesaria para acometer acciones vigorosas, es decir, no sé, lesionar a otras personas, autolesionarme. Entonces, desde ahí sabemos que nuestro cuerpo reacciona frente a una emoción que estamos experimentando y por ende se hace un poquito más complejo regularla cuando la intensidad de la emoción es mucho más fuerte. ¿Listo? El miedo, ¿qué pasa con el miedo a nivel de nuestro cuerpo? La sangre se retira del rostro, lo que explica la palidez en algunas circunstancias y la sensación de quedarse como frío. Fluye esta sangre a la musculatura esquelética larga, como las piernas, por ejemplo, favoreciendo así la huida. Tú sientes como que, ay, tienes ganas de salir a correr, por ejemplo. Al mismo tiempo, el cuerpo parece paralizarse, aunque sea solo un instante, para poder como calibrar tal vez si el hecho de ocultarse pudiera ser una respuesta más adecuada. Entonces vemos ahí cómo nuestro cuerpo reacciona frente a una situación de miedo que a uno a veces no logra identificar. Oiga, pero ¿por qué siento ese miedo tan absurdo? Bueno, la felicidad o lo que denominamos alegría, ¿sí? Entonces, se consiste en un aumento en la actividad en un centro cerebral que se carga de inhibir los sentimientos negativos y aquietar los estados que generan preocupación, al mismo tiempo que aumentar el caudal de energía disponible. Bueno, entonces miren lo lindo que es sentirse alegre, porque se inhiben ciertos centros, lo dice ahí, negativos, y eso hace que de cierta forma se exprese o se sienta feliz. Obviamente, en un estado natural. Una cosa es estar feliz o alegre sin estar, por ejemplo, bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva. Eso es diferente. Aquí estamos hablando en condiciones relativamente normales. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Qué hacemos nosotros para fortalecer la alegría? ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, para ser felices día a día? ¿Qué acciones realizamos?
¿Qué pensamos día a día, por ejemplo, para sentirnos alegres? ¿Será que yo como ser humano cada día fortalezco mis emociones, fortalezco mi alegría? ¿O por el contrario, no me gusta estar alegre? Son una serie de preguntas que le cuesta a uno decir. Y yo creo que la más compleja a responder es, oiga, ¿y será que yo, cómo yo cultivo mi alegría todos los días? ¿Cómo yo cultivo mi felicidad todos los días? ¿Mm? Para cuestionarnos esa partecita, ¿no? El amor. El amor es un sentimiento precioso que tiene de base nuestras emociones y puntualmente emociones como la alegría, ¿vale? Por eso es que los sentimientos de ternura, la satisfacción sexual activan el sistema nervioso parasimpático, que es lo opuesto fisiológico de la respuesta de lucha o huida cuando sentimos miedo. Bueno, por eso el amor hace que de cierta forma nuestra respuesta más adaptativa es querer compartir con esa persona, querer vivir, experimentar dichas situaciones, intentar tener contactos, bueno, vincularse físicamente con otras personas. Una forma de cultivar la alegría es con el autoestima y el autocuidado. Ah, ok, dándote un valor importante y cuidando tu salud física, tu salud mental. Perfecto, muy bien, Víctor. La sorpresa, miren. Entonces, cuando el arqueo de las cejas que parecen los momentos de sorpresa, por ejemplo, aumenta el campo visual y permite que penetre más luz en la retina, lo cual nos proporciona más información sobre el acontecimiento inesperado, facilitando así el descubrimiento de lo que realmente ocurre. Entonces, no porque sí levantamos las cejas, no porque sí abrimos tanto los ojos. Lo que pasa es que la experimentación de la emoción hace que tengamos ese tipo de respuestas. Nuestro cuerpo responde de esa forma. Bueno, porque a veces uno dice, "Ah, haga cara de sorprendido", y entonces uno ya sabe que levanta las cejas y abre los ojos. Pero cuando se da de forma natural, pues obviamente sí, da ese tipo de respuestas. Qué lindo, ¿cierto? Desagrado o asco parece ser universal y transmite el mensaje de que algo resulta literal o metafóricamente repulsivo para el gusto, para el olfato. ¿Listo? La expresión facial de disgusto, ladeando el labio superior, frunciendo ligeramente la nariz, sugiere como observaba Darwin, ¿se acuerda Darwin históricamente cuando hablábamos de la teoría de las especies? Él decía que un intento primordial de cerrar las fosas nasales para evitar un olor nauseabundo o para expulsar un alimento. Entonces, cuando huele mal, tú te tapas la nariz para evitar experimentar el olor. Bueno, y desde ahí se habla que estas mismas presiones son las que determinaron convirtiéndose en nuestras respuestas emocionales en un instrumento de supervivencia. Entonces, nosotros las emociones nos sirven tan sencillo como para sobrevivir. En la medida en que han ido desapareciendo nuestro repertorio emocional, ha ido quedando obsoleto. ¿Qué significa eso? Y nuevamente lo leo. Dice, estas mismas presiones son las que determinaron convirtiendo nuestra respuesta emocional en una y eficaz instrumento de supervivencia, pero en la medida en que han ido desapareciendo nuestro repertorio emocional, ha ido quedando obsoleto. ¿Eso qué significa? Que lastimosamente a veces vivimos en situaciones en las que nos cuesta experimentar la emoción, nos cuesta expresar la emoción. Entonces, eso va a significar que lastimosamente no se hable tanto del tema porque terminas, no sé, haciéndote daño, terminas induciendo de pronto emociones que sí, que no quieres experimentar y demás. Eso es lo que un poco la teoría nos dice. Si bien en un pasado remoto, un ataque de rabia podía suponer la diferencia entre la vida y la muerte, la facilidad con la que hoy en día un niño de 13 años, por ejemplo, puede hacer una amplia gama de armas de fuego, ha terminado convirtiéndose a la rabia en una reacción frecuentemente desastrosa. ¿Listo? Miren el ejemplo tan interesante, ¿no? Como hace algunos años un ataque de rabia era una cosa de manejo de parte de los padres, por ejemplo, no hablamos de menores de edad. Hoy en día, quizás hoy en día, digamos que ya se habla mucho de cómo se gestiona la ira, cómo le han enseñado a un niño, a un adolescente para gestionar la ira. Bueno, ¿y en qué puede terminar un ataque de ira? Matando a sus parejas, matando a sus hijos. O sea, cómo todo eso se puede convertir en una inadecuada gestión emocional y muy, muy delicada, ¿sí? Porque ya involucra la vida de otras personas. Bueno.
Entonces, en ese orden de ideas, nuestras dos mentes, miren acá la figurita, entonces tenemos que nuestros dos hemisferios, una mente que piensa y otra que siente. Esa ha sido como la costumbre de hablar. Y en realidad es que nosotros tenemos unas estructuras a nivel cerebral que conectan perfectamente para ayudarnos a comprender, por ejemplo, qué emoción yo estoy experimentando, por qué la estoy experimentando, qué características tiene esa emoción y por ende, ¿qué hago? Porque ese es un tema. ¿Qué hago yo con la gestión de la emoción? Bueno, pues aquí, mire, por ejemplo, vemos diferentes contextos. Yo aprendo a gestionar mis emociones en diferentes contextos. A veces a la gente le pasa y la gente lo refiere. "Ay, no, pero es que yo en el trabajo sí lo hago, pero no, es que aquí con mi pareja me cuesta un montón. No, pero es que yo sí, por ejemplo, me la paso dialogando muy bien con mis amigos, pero con mi pareja no puedo dialogar bien, con mis hijos no puedo dialogar bien, ellos no me entienden. Entonces uno dice, bueno, miremos a ver por qué en ciertos contextos esto sí funciona y por qué en otros funciona en absoluto. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hablamos de eso, del coeficiente intelectual como el coeficiente emocional. Eso lo veíamos un poquito en el primer video que visualizamos la clase de antier y cómo podríamos lograr entender que en muchas circunstancias estos dos coeficientes no correlacionan, que no siempre, siempre que soy a nivel intelectual muy alto, también puedo ser a nivel emocional muy alto. Puede ser inversamente proporcional. Bueno, ¿y eso qué significa? Se dice que un CI que no vaya acompañado de un buen nivel de CE nos puede permitir sacar un sobresaliente en un examen, pero no nos permite en ocasiones triunfar en la vida. El CE tiene que ver con las relaciones interpersonales, la autoestima, la conciencia de uno y la sensibilidad a adaptarse a nivel social. Mientras que el CI es de carácter fijo y no se puede cambiar. El CE sí se puede cambiar, siempre podemos madurar emocionalmente y tener más capacidad para reconocer nuestras emociones y las ajenas. ¿Sí? O sea, no, yo entre a tomar un curso de inteligencia emocional, ya estoy trabajando por mi cociente emocional, ¿vale? En cambio, un CI se fortalece juiciosamente, pero digamos que no es que yo tengo un CI de 110 hoy y de pronto mañana ya tengo un CI de 80. No, eso es algo que es constante. Bueno, pues miren acá, un CE bajo más un CI bajo, ¿qué significa? Pocas posibilidades para alcanzar objetivos satisfactorios en la vida. Un CE bajo más un CI alto, capacidad para estudios, pero dificultad para todo tipo de relaciones personales, además de incapacidad para disfrutar emocionalmente la vida. Wow. Un CE alto y un CI bajo hace referencia a que a pesar de tener pocas capacidades intelectuales, el individuo puede compensarla con sus habilidades emocionales para la consecución de objetivos vitales. Un CE alto y un CI alto, grandes posibilidades de consecuencias profesionales y personales en la vida. Pues miren cómo jugamos con combinar esto CE y eso qué significa. Pues aquí ya empecemos con reconocer estos elementos. El 21 se acaba el mundo. Entonces, uy, qué emociones genera inmediatamente eso. Se me dicen, no, el 21 de abril se va a acabar el mundo. Y uno dice, ay, tengo tanto por hacer, faltan tantos días, entonces está, bla, 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 o busco información, o me llamo a un amigo, algo. ¿Qué hago yo a nivel de situaciones así, particularmente? Se murió Pepe. Pepe es, no sé, el vecino de toda la vida. ¿Cómo reconoces tu emoción en estos momentos frente a eso? Ok, miren acá lo de la pena, la vergüenza. Pues aquí les permití colocar un resumencito chiquitico sobre la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, el amor, la sorpresa y la vergüenza. Entonces aquí les digo, venga, la ira se suele llamar como rabia, como enojo, como resentimiento, como furia, como sentirse exasperado, indignado, como tener una actitud animosa, irritabilidad, hostilidad y en caso extremo, odio y violencia. Esto que no es lo ideal. Como tristeza podríamos definirla como aflicción, miedo, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desesperación y en caso patológico podríamos estar hablando de una depresión. ¿Listo? El miedo. Entonces, ansiedad, aprensión, temor, preocupación, consternación, inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror y en caso de que sea psicológico,
podría terminar, psicopatológico, perdón, podría terminar una fobia, un ataque de pánico y demás. La alegría, la solemos entender como felicidad, como gozo, como tranquilidad, como contento, como una beatitud, como deleite, como diversión, como dignidad, como placer sensual, como estremecimiento, como rapto, como gratificación, como satisfacción con euforia, como capricho, como éxtasis y en caso extremo como manía, pero ya la manía es un trastorno. ¿Listo? El amor como aceptación, como cordialidad, como confianza, como humildad, como afinidad, como devoción, como adoración, como enamoramiento, como ágape. ¿Listo? La sorpresa, entonces sobresalto, asombro, desconcierto, admiración. Se puede dar como vergüenza, como culpa, perplejidad, desazón, remordimiento, humillación, pesar y aflicción. Se puede dar como eso. Como esas manifestaciones de nombres, nosotros se las damos a esas emociones básicas. ¿Vale? Son tipos de sentimientos, una forma de cultivar, ta, ta, ta. Zulaima dice, son tipos de sentimientos. ¿A qué te refieres con tipos de sentimientos? Tipos de emociones. Estamos hablando solo de emociones, emociones, emociones. ¿Listo? Bueno, estamos como primarias, como secundarias. ¿Listo? Pero básicamente, históricamente, nosotros hablamos de 6 emociones: alegría, sorpresa, miedo, asco, ira, tristeza. ¿Listo? Pero se han complementado otras, como la vergüenza, como la culpa, dentro de ese núcleo de emociones. Pero también, digamos, dentro de eso se ha desarrollado sentimientos como el amor, y el amor, qué emociones siente, qué experimenta, la alegría, la sorpresa y demás. Entonces son las emociones de base de eso. Ujú. Listo, muy bien. Esta frase me pareció súper linda y dice secuestro emocional. Sin ir más lejos, la última ocasión en la que usted mismo perdió el control de la situación y explotó ante alguien, tal vez su esposa, su pareja, su hijo, el conductor del vehículo, con una intensidad que retrospectivamente consideraba le pareció completamente desproporcionada. Haga su memoria y recuerden de pronto alguna de esas situaciones en las que usted diga, uy, pero mi emoción en esos momentos me desbordó y perdí noción del tiempo, no me di cuenta que había hecho eso, golpeé, grité, corrí, listo. Eso es lo que a veces se denomina teóricamente como un secuestro emocional, como que terminamos siendo presos de las emociones. Qué importante es conocer esto. Entonces, ¿de dónde viene la culpa? Bueno, lo que pasa es que la pregunta está muy general, Camila. Yo no te podría decir de dónde viene la culpa si, por ejemplo, no conozco de por qué experimentas la culpa. La culpa teóricamente es una emoción. ¿Listo? Para de contar. Pero ya toca analizar cuando tú dices de dónde viene. ¿De dónde viene en mí, por ejemplo, la culpa? Sería la pregunta. No sé si me equivoco. Y Rose dice menopausia. ¿Qué significó eso, Rose, menopausia? No entendí ahí la frase, la palabra. Si me ayudas a entenderla, te agradezco enormemente. O si me explicas un poquito, te agradezco enormemente para poderte dar alguna respuesta. Ah, no, no, Rose. Eso no sería así. O sea, la menopausia no es un cambio de carácter. Eh, eh, el carácter es otro término. ¿Listo? El carácter es la construcción de experiencias que tú vives en diferentes contextos en los que te relacionas. Eso es carácter. Bueno. Eso es diferente en la menopausia. En la menopausia, en los cambios hormonales, que tu cuerpo, de cierta forma, facilita la expresión de ciertas emociones con mayor facilidad. Por ejemplo, ¿listo? Pero es diferente un poco lo que estás diciendo. Ujú. Listo. Miren acá. Cuanto más intenso es el sentimiento, más dominante llega a ser la mente emocional y más ineficaz, en consecuencia, la mente racional. Nosotros, los seres humanos, nos desenvolvemos en mente emocional, mente racional y mente sabia. Esos son principios básicos de una técnica que se llama mindfulness. Entonces, nosotros entrenamos a las personas para que puedan llegar a tener una mente sabia, porque a veces o somos muy racionales o somos muy emocionales. Entonces, los extremos no son tan adecuados y lo que se busca es que el ser humano tenga una mente sabia, pero esto es una técnica de entrenamiento. ¿Listo? El secuestro emocional es permitirnos que las emociones nos dominen. Exacto.
Claro que mira que la frase, como lo dices, es curioso. Permitirnos, facilitamos de pronto eso. Entonces, una inadecuada inteligencia emocional hace que de cierta forma tú termines, por ejemplo, exacto, secuestrado por tus emociones. Maritza dice amígdala cerebral. No entendí qué significaba ahí el concepto de amígdala cerebral. Entonces, ya por ejemplo, empezamos a hablar del autocontrol, que es esa habilidad que nos permite controlar nuestras emociones e impulsos conflictivos. No debemos confundir el autocontrol emocional con la represión o negación de nuestras emociones. Y aquí voy a hacer un gran paréntesis para explicarles lo siguiente. Em, a veces educamos o a veces nos educan pensando que no hablar de la emoción es una forma de gestionar la emoción. Y no es así. No hablar de la emoción no significa eso. Cuando de pronto yo no estoy hablando de la emoción, lo que estoy haciendo es suprimiéndome emocionalmente. Y eso pues no es tan adecuado para el ser humano. Suprimir la emoción no es lo más adecuado. Lo más adecuado precisamente es eso. Entender la emoción, expresar la emoción, pero de forma adecuada. Eso es otro tema. ¿Listo? Entonces se dice que la competencia emocional de autocontrol significa que somos capaces de poder elegir el momento y las formas más adecuadas de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces no es que yo diga, "Ay, yo me siento triste y voy allí, salgo a la calle y a la primera persona que yo me encuentro le cuento que estoy triste". Pues ahí es cuando uno dice, de pronto esta no es la forma más adecuada para gestionarse emocionalmente. Bueno, entonces así vamos viendo varias cosas que también son interesantes. Control de las emociones. Entonces, ok, ese término también lo hemos escuchado mucho cuando hablamos de inteligencia emocional. Entonces, cuando no es oportuno manifestar lo que sentimos, cuando somos conscientes de que nuestras emociones interfieren en nuestros pensamientos y conductas, cuando las conductas inducidas por nuestras emociones tienen o pueden tener consecuencias negativas. Entonces, cuando yo no sé expresar de forma adecuada mis emociones, muy probablemente, pues voy a tener unas consecuencias negativas. Mi jefe me puede echar del trabajo, mi pareja me puede demandar porque lo grité o lo golpeé, ¿listo? Entonces miren cómo ese control emocional no es así de controlarse, sino regularse emocionalmente hablando. Bueno, retraer nuestras emociones no hace daño. Retraer nuestras emociones no hace daño. Es que explícame un poquito, si quieres activa micrófono, porque te he leído, pero a veces me cuesta, por ejemplo, entender. Cuando tú dices retraer nuestras emociones no hace daño, ¿qué significa retraer? Ah, nos hace daño, no hace daño. Ah, ok. Bueno, digamos que no expresar nuestras emociones no nos hace daño. Sería como, bueno, de pronto ese término retraer está raro, pero lo que hace referencia es eso. A cuando no expresamos nuestras emociones, nos hacemos daño. Entonces aquí la cosa es cómo podemos expresar las emociones de la mejor forma posible para no hacernos daño. Eso, de eso se trata la inteligencia emocional. Ujú, gracias, Valentina. Pero creo que ya la entendimos. Eso está lindo. Entonces, miren que aquí, no sé si han escuchado hablar, y este es nuestros primeros ejercicios para poder entender esto. Entonces, nosotros hablamos del semáforo emocional. En el primer video que veíamos antier, el doctor Goleman nos explicaba un poquito esa parte. Y él decía, oiga, nosotros tenemos un semáforo a nivel emocional para enseñarle a las personas que cuando yo estoy en luz roja, cuando estoy en luz amarilla, cuando estoy en luz verde, ¿qué pasa? Entonces, un ejercicio chiquitico que podemos hacer es, primero, rojo, ¿qué significa? Que hay que parar. Cuando no podemos controlar una emoción, sentimos rabia, queremos agredir a alguien, nos ponemos muy nerviosos. Tenemos que parar, como cuando un coche se encuentra con luz roja en el semáforo, tal cual. ¿Listo? Yo siento que es que lo voy a golpear. ¿Qué me toca hacer? Estoy en luz roja. Tengo que parar, respirar quizás, que me puede ayudar bastante, no sé, distraerme con alguna cosa para poder pensar con claridad y poder expresar posteriormente. ¿Cómo lo hago? Entonces, cuando yo paso a esa luz amarilla, que es pensar, después de detenerse es el momento de pensar y darse cuenta del problema que está planeado y lo que se está sintiendo. Bueno, entonces paro porque siento la emoción muy, muy fuerte. Listo, estoy en rojo.
pero el amarillo que me ayuda a pensar. Lo que es curioso, ¿no? Cuando la luz amarilla dura un poquitico. Ustedes se dan cuenta en los semáforos, la luz amarilla no es algo que se demore bastantico. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. El parar, el amarillo es pensar y el pensar a mí también me involucra tiempo, ¿sí? Me toma tiempo pensar. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan, pero muy, muy presente, porque precisamente ahí yo voy intentando. En cambio, la verde, uno dice, "Ah, la verde, uno se da el tiempo de pensar en el amarillo y puede surgir alternativas o soluciones del conflicto o problema y es la hora de elegir la mejor solución. De esas que yo me pensé, cómo yo juiciosamente puedo visualizar una solución y mirar a ver, ah, no, es que me peleé con mi jefe y entonces, uy, sí, no me dio una rabia y entonces yo me puse a, ¿a qué? A mirar y no, y quería golpearlo. Pero claro, me puse a pensar y dije, esto no es viable. No, si yo lo golpeo, ¿qué? ¿Me va a echar? Esto no puede ser. ¿Listo? Y la verde, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué solución busco yo? ¿Y cómo ejecuto dicha solución? ¿Listo? Entonces vamos a hacer este primer ejercicio juiciosamente. Entonces, piensen en una situación conflictiva que hayan experimentado, por ejemplo, hoy, si no, una que experimentaron ayer. Y entonces, ¿cómo actuar? ¿Se pararon? ¿Tan? ¿Pensaron? ¿Y solucionaron? Ay, no, no la logré. Pero hagamos el ejercicio como si fuéramos a hacerlo, el semáforo, como si tuviéramos en nuestro semáforo. Vamos a hacerlo juiciosamente. ¿Listo? Tomémonos 2 minuticos para hacer este ejercicio y lo socializamos. ¿Vale? Si quieren, por ejemplo, los que quieran socializar, lo socializan por el chat y los que no, pues levantamos la manita y Valentina amablemente nos activa el micrófono. Entonces vamos a tomar los 2 minutos, muy juiciosamente para hacerlo. ¿Cómo vamos con ese ejercicio?
No puedo pensar en ninguna situación conflictiva que me haya pasado con otros. Todos son conflictos conmigo misma. Perfecto. Y ahí está perfecto. Porque es que mira contigo misma. Haz el ejercicio contigo misma. Está muy bien. Qué chévere. Eso significa que hay que trabajar un poquito también en lo interpersonal. ¿Vale? Quizás más que lo interpersonal. Es también un punto de partida interesante. Ok, ya tenemos por ahí alguno. Entonces, Víctor dice, ¿alguna vez una situación conflictiva con un vecino por la ubicación de poste de iluminación pública? El vecino no dejaba y debimos hacerle reclamo fuerte entre varios vecinos. Listo. Pero el reclamo fue inmediato o se sentaron, pensaron así como que tenían la situación problemática, pensaron y dieron solución. O fue la situación más solucionada desde lo emocional, desde la experimentación de la emoción. Estaba muy molesta con mi profesor de pintura. eh, pin- eh, tu, 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 Pintura, pintó una foto mía, estaba allí muy joven. Le pegué el cuadro, le dije que por favor arreglara el cuadro, me veía con arrugas allí 3 meses, diciéndole y tomé la decisión de no volver a las clases. Me pone mensajes y no contesto porque estoy muy molesta. Nunca he sido asertiva, siempre me quedo callada. Aspiro no volver, no dice corregí su cuadro, nada. Ah, ok, pero mira que muy importante también identificar que dentro de tu respuesta a nivel emocional quizás identificas como cierto grado de pasividad, no de establecimiento de límites. Entonces no sé hasta qué punto quedarte callada, no contestar y demás, eh, pues te permite ser asertivo con la situación. O que llamar a la policía. Ah, ok, perfecto. Hubo intervención de terceros. Muy bien. Cuando me pasa algo que me enoja, trato de respirar y no contestar de primera porque he aprendido que las palabras hieren. Por ello lo pienso la mejor forma de decirlo para no generar más conflicto. Ah, entonces mira que haces el ejercicio así, como que sabes que muy probablemente decir ciertas palabras es complejo y te piensas, te frenas y de cierta forma ya posteriormente logras decir quizás lo que sientes, pero con unas palabras indicadas para no afectar con tus palabras a otras personas. Qué lindo, está chévere, está así, chévere, chévere. Bueno, ahí vamos logrando cositas, pero siempre, digamos que este ejercicio del semáforo también es para poder identificar emociones cuando yo estoy así como rojo, rojo de la rabia, que a veces asociamos ese color rojo con la rabia, y pensar que lo asociamos con el color amarillo o con el color verde, que es intentar solucionarlo. Bueno. Entonces, una fórmula mágica, como decimos teóricamente, es qué está pasando, qué importancia tiene para mí esta situación, está en peligro mi bienestar, esta situación me beneficia o me perjudica. ¿Cómo salir airoso de esta situación? Airoso es un término que si no lo entendemos, es como salir bien, salir de forma adecuada, entender la situación. ¿Listo? Es, esa es como la fórmula mágica, hacerse esas preguntas. ¿Qué verdaderamente está pasando? ¿Qué importancia tiene para mí esta situación? ¿Por qué es importante para mí esta situación? ¿Está en peligro mi bienestar? ¿Esta situación me beneficia o me perjudica? ¿Cómo salir bien de esta situación? Entonces, esas son preguntas que uno se debe hacer para poder pasar de un color al otro, poder dar una adecuada gestión emocional. ¿Listo? Entonces, se las recomiendo mucho para que las practiquen cuando consideran que las situaciones les exige eso. Bueno. Entonces, ahí, por ejemplo, ahorita leía a alguno de sus compañeros ahí con respuestas quizás, a veces cuando las situaciones son normalmente, a veces, o normalmente en las diferentes situaciones nosotros reaccionamos de forma agresiva, de forma pasiva o de forma asertiva.
Entonces, agresiva normalmente atacamos, nos defendemos. Entonces, ahí, por ejemplo, Víctor decía, no, fue una situación difícil con un vecino y demás, entonces nos tocó quizás defendernos, buscar la policía para podernos defender. ¿Listo? Pasiva, huyo, no hablo, no contesto los mensajes. ¿Listo? Pero no expreso lo que siento. Asertiva, pues le doy capacidad de afrontamiento a la situación. Entonces, por ejemplo, Víctor decía, no, ¿será que ahí fue una situación defensiva, agresiva frente a la situación? ¿O fue lo más asertivo poder buscar la intermediación de personas, de terceros, para poder dar dicha solución? Entonces, como todo eso puede ser bonito a la hora de entender que a veces en ciertos contextos, en ciertas situaciones, podemos tener reacciones pasivas, reacciones agresivas o reacciones asertivas. ¿Listo? Creo que vamos hasta ahí. Entonces, cuando me pasa algo que me enoja, trato de respirar y no contestar primero. Ok. Con una persona narcisista, ¿cómo responder? Bueno, mi niña, soy de. Lo que pasa es que si está diagnosticado con trastorno de la personalidad narcisista, es diferente. Sabemos que es una persona que necesita, que muy probablemente si tiene el diagnóstico, debe estar medicado y muy probablemente en proceso de psicoterapia. ¿Vale? Para que pueda ayudar, para que la persona sea como funcional en los diferentes contextos. Pero es que a veces de pronto también, no sé si me lo preguntas en ese sentido, a veces nosotros utilizamos ciertos conceptos para definir a ciertas personas. Entonces, revisa si me estás hablando de lo primero o de lo segundo como trastorno o como una definición ahí que colocamos o rotulamos a las personas con eso. Si es la segunda, es para tener cuidado. Primero, porque pues obviamente el narcisismo es un trastorno de personalidad. Entonces hay que ir a que se realice un diagnóstico. De pronto tiene conductas relacionadas con eso. Entonces toca solicitar pues la evaluación para poder determinar, porque lastimosamente estas personas necesitan de su acompañamiento psiquiátrico y psicoterapéutico, que también es importante. Pero obviamente en el contexto natural lidiar con una persona con estas características no es nada fácil. ¿Listo? Por ende, las intervenciones van enfocadas precisamente a ayudarle a esa persona que tiene la condición a que pueda ser mucho más adaptativo en el contexto, sin que haga daño a otras personas. Bueno, entonces es la recomendación que te puedo dar. Listo, seguimos. Entonces, ¿qué pasa cuando normalmente uno tiene manifestaciones pasivas? Normalmente uno oculta, disfraza la situación, niega situaciones, no hace nada, se minimiza a nivel emocional, confunde, tiende a confundir cosas, ignora, y hay una palabra que se llama encocharse, es decir, ensimismarse, no expresar, que también está un poquito negado con quedarse callado y de hecho la palabra lo dice, tiene comportamientos pasivos. Entonces hay que mirar, digamos, cómo ustedes están reaccionando frente a diferentes situaciones o con diferentes personas. Disfrazan sus emociones, sus sentimientos, los niegan, no hacen nada, ignoran la situación. ¿Qué pasa? Bueno, y aquí reacción agresiva. Tendemos a explotar, a herir, a lastimar, a gritar, a magnificar a veces las situaciones, a mostrar conductas violentas, a insultar, por ejemplo, o a agredir a las personas. Entonces miremos cómo normalmente reaccionamos cuando estamos como en postura agresiva y qué tan funcional es eso. Y aquí, cuando hablamos del asertivo o lo activo, que es lo ideal, primero identificamos nuestras emociones, les damos nombre, tratamos de controlarlas, las expresamos de forma adecuada, me hago dueño de lo que estoy experimentando, lo que estoy sintiendo, manifiesto cosas, guardo información, espero, ¿listo? Guardo información frente a la situación, le doy un manejo a la información, eh, entiendo a la persona cómo se está sintiendo, ¿vale? Yo me quedo callada para que la otra persona vea que no le presté atención y que no logró nada conmigo. Bueno, ¿qué tan funcional, María Piedad, es eso también? Porque a veces uno dice, uno termina invalidando las emociones de otras personas sin darnos cuenta. Entonces, como es tan importante tu emoción, también es muy importante la emoción del otro. Entonces, cuando de pronto tú tienes reacciones como esas, como que quizás quedarte callado,
frente a la expresión emocional de otra persona, qué tan funcional es. ¿Listo? Entonces es como una preguntita que te hago en torno a qué puede ser más importante, puede ser más funcional. Entonces, ya desde ahí decimos que el valor de la inteligencia emocional en la educación es fundamental en el proceso pedagógico. Resulta prioritario lograr un buen vínculo entre el docente y el alumno para favorecer dicho aprendizaje y aprender que el papel de la emoción juega un papel muy importante en los ámbitos educativos. Cuando a mí, por ejemplo, no me emociona algún tema de forma positiva, pues muy probablemente voy a tener reacciones y mi proceso de aprendizaje no es el mismo. Se generan dificultades. ¿Listo? No se va a facilitar. Si yo, por ejemplo, cada vez que yo veía mis clases de matemáticas, yo sentía miedo porque el profe siempre me gritaba, pues muy probablemente iba a ser más difícil esas clases de matemáticas. Bueno, entonces cuando nos sentimos emocionalmente alterados, no podemos pensar adecuadamente y llevado a la educación, la perturbación emocional constante puede crear carencias en las capacidades intelectuales, dificultando la capacidad para aprender. No sé si ustedes han visto o han experimentado situaciones como que, no sé, preparó muy bien la exposición, el tema que iba a explicar, y en el momento que lo hizo y el profesor le preguntó algo, se le, su cerebro algo sucedió ahí y pareciera que borró toda la información que tenía ahí, por la cual se había preparado muy bien. No sé si también les ha sucedido o han visto personas que de pronto han presentado una entrevista laboral. Entonces, son muy fluidos, tranquilos. Cuando llega el momento de la entrevista, se quedan callados y como que no saben responder y se asustan frente a la pregunta. Bueno, entonces miren cómo todas estas cositas de cierta forma nos ayudan a entender nuestro comportamiento y que puedo tener unas capacidades cognitivas muy buenas, pero si no me gestiono, si emocionalmente me cuesta, pues es un poquito más complejo. Bueno, entonces vamos a empezar con otro ejercicio. Este ejercicio se llama un informe meteorológico personal. Es muy lindo. Este es el libro de Hotman, que tiene unas cosas preciosas para trabajar a nivel de inteligencia emocional. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tómate un momento, siéntate tranquilo donde estés, presta atención a tu respiración, cómo inhalas, cómo exhalas. ¿Listo? Si quieres, coloca la mano en el corazón, en el pecho, cómo te sientes hoy. ¿Qué te dice el corazón de cómo te sientes hoy? Hagan esas dos preguntas. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué te dice el corazón sobre cómo te sientes hoy? ¿Listo? Y vamos a hacer el informe meteorológico sobre tu tiempo interior. Entonces, ¿cómo sería ese informe? Ahí dentro, ¿está nublado o hace sol? Ahí dentro en tu corazón, en cómo te sientes hoy, ¿está nublado o hace sol? ¿Llovizna o llueve a mares? ¿Qué tal el aire? ¿Cargado como si fuese a ver tormenta o fresco? ¿Hace frío? ¿Sientes calor o es una temperatura suave? A partir de eso, ¿lograste identificar cómo te sientes? Si todavía no lo logran, sigan respirando hasta que logren responder cómo se sienten. Vamos aquí compartiendo nuestras respuestas en el chat. Me siento muy bien, dice Camila.
nublado con el aire cargado, como si fuera a haber en cualquier momento mal clima. ¡Oh! Wow, o sea que en cualquier momento algo puede pasar emocionalmente. Me siento relajada y tranquila. Oh, qué lindo. Yo particularmente ha sido un clima nublado. O sea que pronto estás experimentando como tristeza. Me siento relajada y tranquila, quizás alegría. Tranquila, dice, me siento relajada, ok, cierto grado de tranquilidad, qué lindo. Pero sí lograron conectarse un poquito con su respiración, con dar, sentir de pronto su cuerpo, apreciar su cuerpo que pasa dentro de nosotros y eso, ir logrando eso. Súper, de eso se trataba este pequeño ejercicio juiciosamente. Ahora bien, antes se creía que las emociones estaban separadas de lo intelectual, pero las investigaciones recientes han mostrado que las emociones están entrelazadas con la percepción y la atención e interactúan con el aprendizaje y con la memoria. Nuestras emociones tienen memoria. ¿O ustedes por qué creen que en ocasiones, eh, o en su gran mayoría, si yo les pregunto cómo reaccionan ustedes cuando están alegres, normalmente tienen la misma reacción o una reacción muy similar? ¿Listo? Y así si hiciéramos el ejercicio con cada una de ellas. Entonces, la inteligencia emocional ha sido relacionada con diferentes ámbitos de nuestra vida, con la satisfacción con la vida, con la calidad de las relaciones interpersonales, con el éxito en el trabajo. Entonces, si para nosotros tomar este diplomado en inteligencia emocional implica, por ejemplo, que yo aprenda o empiece a desarrollar la importancia de la inteligencia emocional en mi vida para poderme sentir satisfecho con mi vida, para estas relaciones cálidas a nivel interpersonal, para tener éxito en el trabajo. Chévere. Es una forma de pensar en construir juiciosamente cada día nuestras habilidades emocionales. Entonces, ahí decimos, esa inteligencia emocional es esa capacidad para poder percibir las emociones y regular nuestros estados emocionales e integrar las emociones con el pensamiento, que también es importante, ¿no? Yo no puedo dejar que mi emoción me desborde y yo no racionalice la emoción. Claro que la puedo racionalizar, poder entender por qué me siento así y qué función tiene esta emoción en mi vida, porque llevo sintiéndome triste tantos días, porque el enojo es una emoción que yo experimento tanto. Eso debo empezarlo a entender. ¿Listo? ¿Y qué son las emociones? Pues esos estados que tenemos caracterizados por una excitación, perturbación, predisposición o a una respuesta organizada. A eso hace referencia un poquito la emoción. Otra definición aquí importante. Miren acá cómo lo vemos. Porque decíamos, sí, tenemos emociones, pero ¿eso para qué nos sirve? La ira, ¿para qué nos sirve? Alguna meta, posición se encuentra amenazada. Entonces, para autoprotección o para defensa. El miedo es un estímulo, evento o situación que resulta a una amenaza física, psíquica o social del organismo o de sus metas. Y es un aviso del riesgo vital. El asco está marcada aversión producida por algo fuerte, desagradable o repugnante. Prepara el cuerpo para ejecutar eficazmente un rechazo de las condiciones ambientales potencialmente dañinas. La sorpresa es un acontecimiento imprevisto o inesperado. ¿Y para qué me sirven? Para aumentar la sensibilidad de los sentidos. ¿Listo? La alegría. De las metas, los objetivos a conseguir, se encuentran próximos, pueden ser mantenidos. ¿Para qué me sirve? Para favorecer la interacción social. La tristeza se puede dar frente a una pérdida, un fracaso actual, una posible de o posible de una meta, un objetivo, persona. ¿Para qué me sirven? Para favorecer la introspección y fomentar la conducta de apoyo o altruista. ¿Listo? Qué interesante puede ser. Darle entender que todas las emociones nos sirven para algo y que eso es importante. Cuando yo encuentro la funcionalidad de la emoción, es un paso importante para empezarme a entrenar en inteligencia emocional. ¿Listo? Como lo dice acá, si sabemos utilizar las emociones, poniéndolas al servicio del pensamiento, estas nos ayudan a razonar de forma más inteligente y a tomar mejores decisiones. ¿Listo? No es solo decir, ay, estoy triste. ¿Por qué estoy triste? ¿Qué hago con esa tristeza? ¿Cómo gestiono dicha tristeza? ¿Listo? ¿Y qué tan funcional es esa gestión que quiero darle, que estoy pensando en darle? Bueno, pues ahí empezamos a hablar de algo muy lindo que son los pasos para desarrollar
la inteligencia emocional. Entonces aquí hablamos de 4 pasitos. Primero, percibir las emociones. Segundo, comprender las emociones. Cuarto, utilizar las emociones, dejar que fluyan las emociones. Ay, yo me salté uno, perdón. Manejar las emociones, perdón, expresarlo y utilizar las emociones, dejar que fluya, pero dejar que fluya de forma asertiva. Si no es solamente que yo siento ira y voy, golpeo, trato mal, no. Es qué hago, cómo la gestiono. Bueno, entonces vamos acá. Ya, primero, detectar, reconocer conscientemente mis emociones. ¿Cómo me siento? Ya lo hicieron. Identifica lo que siento, dale un nombre a eso. Me siento tranquilo, me siento relajado, me siento alegre. ¿Mm? Comprende su significado. Entonces, cada emoción es una respuesta automática o algo que sucede en el entorno. Informa qué está pasando afuera, nos propone a la acción. Un aspecto decisivo para comprender y leer las emociones es cuando cada persona logra determinar qué es lo que le activa la emoción. Ustedes, por ejemplo, han hecho ese ejercicio de darse cuenta que activa, por ejemplo, su rabia. ¿Por qué normalmente usted se siente triste? ¿Qué normalmente activa su miedo? Es entender las causas. ¿Listo? Expresarlas. Entonces, si algo produce tristeza, dale tiempo. Si algo genera rabia, manifiéstala de forma asertiva. Si se retienen las emociones, nuestro mundo emocional se convierte en una olla a presión que finalmente puede explotar o hace daño a diestra y a siniestra, a quien esté. Entonces, es cuando, por ejemplo, nosotros intentamos suprimir la emoción y nos dicen, ay, no, no llore, no llore. Y uno con ganas de expresar por qué se siente así, pero te cuesta. Y eso, de cierta forma, si no lo logras expresar, en algún momento cuando lo expreses, muy probablemente vas a tener unas reacciones poco adaptativas. Cuando hablamos que dejar que fluya, ¿qué significa? Que es necesario comunicar y se puede hacer asertivamente, es decir, con honestidad hacia uno mismo, comunicando lo que sentimos, también con empatía, entendiendo la realidad de la otra persona, prestando atención en la manera en que la otra persona se va a sentir al recibirla. Entonces, como yo le digo a esta persona que me cae supremamente mal y que no soporto verla, venga, tengo que también entender cómo la otra persona se puede sentir con lo que yo le expreso. Y esto es importante cuando uno habla de inteligencia emocional, porque no es solamente gestionar mis emociones, sino también entender las emociones de la otra persona. Pero entonces se hace más complejo cuando a mí me cuesta entender mis propias emociones. Listo. ¿Y cómo podemos reducir la vulnerabilidad emocional? Porque es que somos vulnerables emocionalmente, somos sensibles a la emoción, porque somos seres humanos. Entonces aquí, pues hay algunas recomendaciones. Duerme bien, realiza ejercicio físico, sigue una dieta saludable, controla la ingesta de sustancias contraproducentes, drogas, fármacos, sin prescripción médica, obviamente. Realiza actividades que fomenten nuestra sensación de autoeficacia. Eso uno dice, claro, fue con el ejercicio, gestiona un poco la rabia, trato de dormir, consumo saludable de alimentos, y busco actividades que me gusten. Entonces, ¿cuántos acá de nosotros diariamente le dedicamos, por ejemplo, unos 5 minutos a hacer una respiración consciente, a hacer una meditación? ¿Cuántos de nosotros hacemos actividades que disfrutemos? Ir al cine, compartir en familia. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? ¿Vale? Continuamos. Vamos a ver este pequeño videito. A ver cómo nos va. Regálame acá 2 minutos. Un minutico, perdón, para mientras otra vez vuelvo y comparto. Como que no me carga bien el YouTube por lo que estoy en el Zoom. Entonces se demora un poquitico, un poquitico.
¿sabes? Es una pena. Yo lo comparto. Ay, espérame que aquí hay preguntitas. Me falta pulir algunas cositas, pero siento que estoy encaminada. Perfecto, qué bien. El ignorar es una forma de agresividad. Un poquito, pero depende también de las circunstancias, del contexto. Es una forma también, pues nosotros lo decimos como psicólogos, es una forma de invalidación emocional, ¿vale? Compartir con sonido. Vamos acá. Que las escuelas no nos enseñen a manejar nuestras emociones. Imagina que aprendiéramos a gestionar el estrés o a lidiar con la tristeza junto con las matemáticas y las ciencias. La vida podría ser mucho más fluida, ¿verdad? Pero nunca es tarde para aprender. Dominar tus emociones y lograr una regulación emocional puede transformar nuestras vidas diarias y nuestras relaciones. Así que aquí te dejamos algunas estrategias simples pero poderosas para regular tus emociones. Démonos esa educación emocional que nunca recibimos. Número 1. Reconoce tus emociones. Te sorprendería saber cuántas personas no tienen ni idea de lo que sienten en realidad. Algunas personas solo saben que se sienten bien o mal, pero les cuesta identificar y nombrar sus emociones con más precisión. Porque ¿sabías que tenemos más de 27 emociones distintas? Poder identificar si te sientes ansioso, emocionado, frustrado o esperanzado es el primer paso para regular esas emociones. Puedes empezar por prestar atención a las señales de tu cuerpo y a tus pensamientos. Lleva un diario emocional o usa una app para rastrear tus sentimientos a lo largo del día. Esta conciencia es clave para entender y eventualmente gestionar tus respuestas emocionales. 2. Abraza la conciencia emocional. Pero ¿cómo así? ¿Tú me encontraste en la aplicación de pareja? La regulación emocional saludable comienza con la autoconciencia. Implica reconocer y aceptar las emociones sin juzgarlas. Ahora que hemos identificado y etiquetado lo que sentimos, en lugar de suprimir o negar esos sentimientos o intentar deshacernos de ellos, reconocemos nuestro estado emocional y nos permitimos experimentarlo plenamente. La investigación sugiere que practicar la atención plena y la meditación puede mejorar la conciencia de las emociones, promover la aceptación y reducir la reactividad emocional. Así que tómate un momento para hacer una pausa y revisar cómo te sientes de vez en cuando. Reconoce y acepta tus emociones sin juzgarlas, porque esta conciencia es el primer paso hacia una regulación emocional saludable. 3. Cambia la narrativa. Una estrategia poderosa para regular las emociones es la reevaluación cognitiva, que implica replantear la forma en que percibimos una situación. Al cambiar constantemente nuestra interpretación de los eventos, podemos modificar nuestra respuesta emocional. Por ejemplo, ver un contratiempo como una oportunidad de crecimiento en lugar de un fracaso. Esto tan simple puede mitigar sentimientos de decepción y frustración. Los estudios han demostrado que la reevaluación cognitiva puede reducir los niveles de estrés y ansiedad, fomentando así una mayor resiliencia emocional. En consecuencia, replantea esos pensamientos negativos. Mira los desafíos como oportunidades de crecimiento en lugar de como obstáculos insalvables. Y verás pronto cómo cambiar tu perspectiva puede cambiar también tu respuesta emocional. 4. Exprésate. La regulación emocional saludable implica encontrar formas constructivas de expresar tus emociones, ya sea a través del arte, la escritura o hablando con un amigo de confianza. Expresar tus sentimientos puede aliviar ese malestar emocional y facilitar su procesamiento. Y es que reprimir las emociones puede tener efectos perjudiciales para la salud mental, mientras que la escritura expresiva en particular ha demostrado estar vinculada a mejoras en el estado de ánimo y el bienestar. En definitiva, encuentra formas saludables de desahogar tus emociones, ya sea escribiendo un diario, hablando con un amigo o participando en actividades creativas. Expresarte te ayudará a liberar sentimientos acumulados y a fomentar tu sanación. 5. Apóyate en los demás. Las conexiones humanas juegan un papel crucial en la regulación emocional. Cultivar relaciones de apoyo proporciona un amortiguador contra el estrés y mejora la resiliencia emocional. Ten en cuenta que compartir experiencias con personas empáticas puede ofrecer perspectiva y validación, ayudando así a regular las emociones de manera más efectiva.
Los estudios han demostrado también que las redes de apoyo social fuertes están asociadas con tasas más bajas de depresión y ansiedad. Así que no intentes hacerlo todo tú solo. Busca apoyo en amigos, familiares o un terapeuta. Compartir tus sentimientos con otros puede brindarte consuelo y perspectiva. Y si no tienes a alguien a tu alrededor o no te sientes cómodo compartiendo tus emociones, busca esas vías creativas que te permitan expresarte. Escribir un diario, bailar o pintar son excelentes maneras de expresar lo que sientes. Por cierto, algunas personas encuentran también útiles las comunidades o foros en línea, ya que ofrecen un cierto anonimato. 6. Cuida tu cuerpo. El bienestar físico y la salud emocional están entrelazados, y adoptar hábitos de vida saludables puede fortalecer tu regulación emocional. El ejercicio regular, dormir lo suficiente y llevar una dieta equilibrada contribuyen a la resiliencia emocional general. El ejercicio en particular estimula la liberación de endorfinas, neurotransmisores conocidos como los químicos del bienestar, que pueden mejorar el estado de ánimo y reducir el estrés. De igual manera, priorizar el sueño y la nutrición apoya el funcionamiento óptimo del cerebro, lo que permite una mejor regulación emocional. Así que recuerda que la salud física y el bienestar emocional van de la mano. Prioriza el ejercicio, el sueño y la nutrición para apoyar a tu cuerpo, pero también a tu mente. 7. Reduce el estrés. El estrés es una parte inevitable de la vida, pero cómo respondemos mental o emocionalmente ante él determina su impacto en nuestro bienestar. Alimentar el diálogo interno negativo o catastrófico solo provoca más estrés, probablemente más que el propio evento estresante. Prueba, en cambio, algunas técnicas efectivas de manejo del estrés, como la respiración profunda, la relajación muscular progresiva o la reducción del estrés basada en la atención plena. Todo esto puede ayudar a regular la respuesta fisiológica del cuerpo a los factores estresantes. Puedes también intentar activar la respuesta de relajación de tu cuerpo mediante técnicas como la respiración profunda o la meditación para calmar tu mente y tu cuerpo en momentos de estrés. Al final, cuidarte a ti mismo te ayuda a afrontar mejor los desafíos de la vida. Y 8. Busca ayuda cuando sea necesario. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, puede haber momentos en los que manejar las emociones se sienta demasiado abrumador. En esos casos, buscar apoyo de un profesional de la salud mental puede marcar la diferencia. Los terapeutas pueden ofrecer estrategias e intervenciones personalizadas para ayudar a las personas a navegar por emociones complejas, así como a desarrollar mecanismos de afrontamiento saludables, ya sea a través de la terapia cognitivo-conductual, la terapia dialéctica conductual u otras modalidades. Esta orientación profesional puede empoderar a las personas para manejar sus habilidades de regulación emocional. Y recuerda, no hay vergüenza en pedir ayuda. Si te cuesta manejar tus emociones, considera buscar a un profesional que pueda brindarte orientación y apoyo. Si logras incorporar estas estrategias en tu vida diaria, puedes tomar control de tus emociones y crear una existencia más alegre, plena y equilibrada. Recuerda que está bien sentir y está bien pedir ayuda cuando lo necesitas. Te mereces vivir una vida llena de paz, felicidad y resiliencia emocional. Por favor, comparte este vídeo con aquellos a los que... ¿Listo? ¿Cómo nos fue con este video? Cositas que veníamos hablando, cositas que son importantes dentro de como específicas de ten en cuenta este paso, ten en cuenta el otro, y eso cómo va a ayudar a que te sientas mejor. Bueno, que no está mal no saber expresar nuestras emociones, eso no está mal. Lo que está relativamente mal, me toca dejar de compartir para poderles colocar acá el video. Lo que sí estaría mal es no buscar ayuda cuando consideramos que lo necesitamos. Esa parte es muy linda. ¿Listo? Aquí les dejo el video por si en algún momento lo quieren revisar y también sienten que les puede ayudar, ¿vale? El video muestra una excelente ilustración y 8 estrategias muy buenas. Y son pasitos súper chiquitos, un videito de 7 minutos y uno pues digamos que lo va asociando. Candy, tienes tu manito levantada. Valentina, tú me haces un gran favor. ¿Me permites el micrófono de Candy? Dígame, profe. Que si me haces un favor y me permites activar el micrófono de Candy que tiene la manito. Claro que sí, claro que sí. Candy, ¿puedes hablar ahí? ¿Te deja? Sí, qué pena. Buenas noches. Buenas Hola, buenas noches. noches.
Bueno, la verdad es como pregunta frente a unas actividades relacionadas con inteligencia emocional que revisé en un video, me llamaron mucho la atención porque esta persona puso como a los que estaban participando de la actividad a que se dieran unos abrazos. Entonces, digamos 3 abrazos, entonces uno no tan fuerte, bueno. Y eso lo que de alguna manera él invitaba era como, pues como a ver a veces como un abrazo puede ser sanador y que a veces, digamos, las personas que no tienen, digamos, quien les dé un abrazo, digamos, cómo sienten esa soledad. Entonces, pensemos en cuántas personas no reciben un abrazo y cómo un abrazo te puede, digamos, cambiar, pues, un momento de la vida, ¿no? O sea, me refiero que te puede dar un poco no sé, de felicidad. Y lo otro, me llamó también mucho la atención porque él colocaba a esas personas que no se conocían de a mucho a que se miraran por un minuto y interactuaran, hablaran algo. Y alguien decía en un ejemplo, mira, cuando nosotros ponemos a los niños a negociar, antes de que negocien, los ponemos a mirarse 2 minutos. Y decía ella, y ya no necesitábamos que los niños negociaran porque ellos terminaban ya como quien dice, se acababa el problema. O sea, como una mirada digamos, cambia la emoción, cambia esa conducta, digamos que los niños están airados y todo, bueno. Entonces, más que de pronto darlos como ejemplo, era como de pronto el conocimiento que se tiene, es decir, cómo esto de alguna forma tan sencillo genera unos impactos en nosotros, las personas, y bueno, y para finalizar, profe, también hacía una pregunta. Piensa en una persona que es tu mejor amigo y que ha hecho esa persona por ti, pero ahora decía, ahora piensa en esa persona que es tu enemigo y qué es lo peor que te ha hecho y lo otro, ¿qué admiras de tu enemigo? O sea, esa pregunta, ¿qué admiras de tu enemigo? Creo que lo cambiaba todo. O sea, entonces, sí, profe, era para compartir eso, me llamó demasiado la atención y creo que va muy ligado con todo eso que estamos hablando de la inteligencia emocional. Entonces, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias. No, a ti por compartirnos. Mira que tú dices, ¿te parecieron ejercicios sencillos? Pues digamos que, ¿qué te puedo decir? Los ejercicios pueden ser interesantes, pero siempre tienen que tener un objetivo. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy hablando de, no sé, el primer ejercicio, ¿qué objetivo tiene darle un abrazo a la otra persona? ¿Qué características debe tener el abrazo? De pronto la reflexión que tú, lo que decía esa persona es, imaginen una persona que de pronto no tiene la posibilidad que le den un abrazo. Entonces yo me quedo pensando en eso y yo digo, pues tú no necesitas un abrazo para vivir, ¿vale? Y habrán personas que quizás no lo pueden recibir o no lo quieren recibir. Entonces, mira que también es pensarse un poquito en ese sentido, el abrazo, ¿qué función tiene? Y cuando a ti no te interesa, por ejemplo, hay ciertas personas que no les interesa el contacto físico y no por eso no significa que no gestionen emocionalmente. Entonces, hay que tener cuidado con ciertas actividades, precisamente siempre tener claro el objetivo de qué quiero entrenar yo de inteligencia emocional. Entonces, por ejemplo, con el caso que tú decías de los niños. Entonces, cuando los niños están en disputa o tienen alguna dificultad entre ellos y no les soluciona. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar con niños solución de problemas, que es una habilidad de inteligencia emocional? Entonces, tú decías, los ponen frente a frente 2 minutos para que se miren. Lo que pasa es que ahí de fondo, cuando se miran, están respirando y la respiración cómo ayuda a modular la respuesta de tu cuerpito y ya obviamente después de esos 2 minutos ya empiezas a que tu cerebro, a partir de la irrigación sanguínea que se da, que está ya como bajada esa adrenalina de la rabia y de la ira y de todo lo que está pasando ahí, ya empiezas a tener respuestas un poco más asertivas. Entonces, eso no es solamente se paran y respiran, sino qué más va ahí, que hacemos un ejercicio de respiración, ¿qué va? ¿Listo? Entonces, yo ahí te puedo identificar como eso, pero siempre la recomendación es entender, bueno, y aquí, por ejemplo, ¿qué competencia de inteligencia emocional estoy entrenando? Ah, la empatía. Ok, bueno, entender la realidad desde la perspectiva de otra persona. Bueno, o que voy a trabajar solución de problemas, entonces por medio de la respiración, como primer paso, segundo paso, ta, 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 ta. Entonces, claro, puede ser precioso, pero siempre sin perder el objetivo. Bueno, entonces, tan sencillo es como que quiero cerrar hoy mi sesión con una frase que me pareció muy linda que leí hace un tiempo y dice, no existe tal cosa como un mal día,
Solo tomamos un mal momento y elegimos llevarlo con nosotros todo el día. ¿Qué significa esto? Que en ocasiones una situación particular se nos convierte en un mal día. Entonces, ¿qué prefiero yo? De esa situación que aprendo para poder modificar y tener un gran día y no un muy mal día. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? De una situación tenemos un muy mal día o de una situación gestionamos emocionalmente y lo convertimos en un gran día de aprendizaje, de cambios de perspectiva, de análisis de situaciones, de toma de decisiones y demás. Y eso es inteligencia emocional. Mira, exacto. Y lo del enemigo, lo que admiras de él. Entonces, miren que es curioso porque ahí yo pensaría que intenta entrenar en tema de empatía. ¿Sí? Y de entender, la empatía entendido como la habilidad que tienes como ser humano para entender la realidad del otro. Entonces, es como tan interesante decir una persona que nosotros catalogamos entre comillas como mala, ¿qué es mala? ¿Listo? O sea, ¿y por qué lo hace? ¿Y por qué me afecta? ¿Vale? Entonces, es que yo considero como malo, y que considero como enemigo. Todo este tipo de conceptos que la vida a veces nos va llenando y nos carga a veces emocionalmente de forma muy negativa y terminamos generando sentimientos muy negativos. Entonces, entender de pronto la persona por qué lo hace no significa justificar por qué lo hace, porque también obviamente cuando una persona me hace daño, también tengo que establecer límites y eso también es inteligencia emocional. ¿Listo? Entonces, mis queridos, a mí me encantó verlos el día de hoy. Pienso que logramos un objetivo importante en la clase y es repasar conceptos lindos, entender, digamos, con ejercicios, parte de ejercicios sencillos. Mañana también quiero enfatizar en otros ejercicios para fortalecer un poquito más este tema, porque es que es demasiada teoría, ¿sí? Yo soy de las que pienso que siempre es importante entender lo teórico para darle forma a esos ejercicios como los que Candy hoy nos mencionó. Con gusto, estoy aquí para servirles. Bueno, un abrazo a todos y que tengan una muy, muy linda noche. Profe, muchas gracias por la clase, Dios me la bendiga, nos vemos el día de mañana. Compañeros, ahí vuelvo y les recalco, el grupo oficial se los estará enviando también al grupo donde están en este momento. Acuérdense que hasta hoy les sostengo el balón de los $20. Luego de hoy, pues tiene un alza. Ahorita les mando como todo el desglose para que sea mucho más fácil. Bueno, cualquier duda que tengan me pueden escribir por WhatsApp y yo los atiendo con todo el gusto. Ros y Soy de si quieres escriben por WhatsApp y hablamos sin ningún problema. Bueno, por ahorita voy a parar la grabación.